Magistrado, buenos días, bienvenido. Buenos días, señor presidente constitucional de la República y demás honorables miembros de este consejo que hoy preside. Sí, queremos recordarle que tiene 5 minutos para hacer una exposición libre. Si no logra concluir, tiene 2 minutos adicionales para que concluya. Gracias, muy amable. Pasado ese tiempo, entonces tenemos una tanda de preguntas de hasta 15 minutos. El reloj comienza a correr. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, muy amable. Mi nombre es Bolívar Reynoso Hinojosa, en la actualidad miembro del colegiado de Sánchez Ramírez. Debo decirles, además, en primer término, que desde mi adolescencia sentí una gran afición por el quehacer jurídico. Y es así como el día 14 de junio del año 1989 obtuve mi primer grado de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde ahí, por varios años, ejercí la actividad privada hasta que tuve la oportunidad de participar en un concurso público de oposición en el Departamento Judicial de La Vega, en el cual se me escogió como juez de paz del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez el día 16 del mes de junio del año 1998. Desde allí estuve ejerciendo las labores jurisdiccionales hasta que en el año 2005 fui designado para liquidar los expedientes del viejo proceso con el advenimiento del Código Procesal Penal, labores que realicé de manera eficiente, sin ningún tipo de queja o conflicto. Posteriormente, al inaugurarse el Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez, se nos designó como miembro del mismo, debiendo acotar que las labores que allí realicé o que he estado realizando con mis compañeros se hizo conjuntamente o en adición con las labores de la Cámara Penal o Tribunal Unipersonal, lo que nos permitió realizar unas labores de competencia demasiado intensas y ricas, pues además de las labores sustantivas o la competencia sustantiva en asuntos de narcotráfico, secuestro, homicidios calificados, robo calificado, también conocimos acciones constitucionales como amparos, habeas data. Eso es lo que tiene que ver con mis labores judiciales. En cuanto a mi formación académica, debo decirle que, empezando por la Escuela Nacional de la Judicatura, en el año 1999 hasta la fecha, he recibido unos 62 seminarios y cursos desde la formación bioética y todo el andamiaje ordinario, continuando con una especialidad en Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2001, otra especialidad en el año 2003 en Derecho Judicial, otra especialidad en el año 2010 en Garantías Constitucionales, una maestría en Derecho Constitucional y Garantía Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, año 2012, otra maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneo, unos 5 diplomados en todas las áreas, siendo el último en Teología, por lo que en mis 27 años en el quehacer jurídico, 20 de ellos, más 4 meses, han sido en el Poder Judicial. En ese sentido, he recibido el apoyo de varias instituciones de la sociedad civil, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, Clubes de Leones, Defensa Civil, Cruz Roja, Colegio Dominicano de Abogados, entre otras instituciones, por lo que considero que no debo fallarle a ellos ni a ustedes. Y si recibo el honor de ser designado, estoy seguro que realizaré una labor eficiente por mi nación, pero ante todo, reitero, ante todo, en defensa de los valores y principios supremos de la Constitución de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a usted. Pregunta. Magistrado Soto. Gracias, presidente. Bolívar Reynoso, por favor, aquí se ha hablado mucho del Tribunal Constitucional desde ayer, antes de ayer. Díganos cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional
Y si usted entiende que en algún momento el tribunal se ha ido más allá en su toma de decisiones de lo que el mandato que le ha dado la ley y la Constitución, estos 7 años de función del Tribunal Constitucional, por favor. Así es, magistrado Soto. Tanto la ley fundamental o constitución que tenemos ahora establece taxativamente las atribuciones del Tribunal Constitucional desde los artículos 184 hasta el 189. Es el máximo intérprete de la Constitución, el garante de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales. Eso es básicamente la función primigenia del Tribunal Constitucional, la garantía de los principios fundamentales y de la dominicanidad también. En cuanto a que si el Tribunal Constitucional se ha excedido, eso es lo que usted me ha planteado en algunas decisiones, o se ha ido más allá de sus atribuciones. Sí, en estos años el tribunal se ha ido más allá de lo que le establece la ley, y quisiera por favor si puede detallarme las atribuciones concretas que le da la ley y la Constitución al Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Constitucional establece su artículo 84, la Constitución establece su artículo 84 que conoce el Tribunal Constitucional las acciones de revisión, las acciones directas en inconstitucionalidad de la ley, los decretos, las normas, las ordenanzas, a requerimiento del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros de la Cámara de Diputados o igualmente de una tercera parte de los congresistas del Senado. Esas son unas atribuciones. También la revisión que provienen de los tribunales ordinarios en materia de amparo, esa es otra de las atribuciones. Además, el control previo de los tratados o de la convencionalidad. En cuanto a que si ha excedido sus funciones, bueno, esa parte no considero que el tribunal se ha excedido el Tribunal Constitucional se ha excedido en sus funciones. Considero que ha hecho una labor bastante equilibrada, pues déjeme decirle que como conocedor humilde del derecho, el derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas, la química, en el cual se puede medir un objeto que se lance a cierta altura y la fórmula para medir eso es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No, el derecho tiene su temática, el derecho tiene su tiempo, tiene sus interpretaciones y además también la sociedad va variando. Y entonces pienso que en la actualidad el Tribunal Constitucional ha jugado su rol y no se ha excedido. Es mi humilde opinión. Magistrado Mariano Germán. No hay previsiones que admitan recurso contra las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Sí o no? Que si hay previsiones que admitan recursos contra las decisiones del Tribunal Constitucional. no la contempla la ley, previsiones, el tribunal, la ley expresa taxativamente que sus decisiones son irrecurribles, son erga omnes, aplicadas inmediatamente para los poderes públicos y las personas privadas. Entonces viene mi pregunta. Si el Tribunal Constitucional puede dictar sentencias interpretativas para llenar vacíos legales en cierta medida, Pues claro. pudiera entonces dictar sentencias interpretativas de su propia sentencia. Sobre el Tribunal Constitucional, según la Ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales, puede emitir sentencias declarativas, sentencias exhortativas y sentencias aditivas. Sobre la propia sentencia que acaba de pronunciar o que está pronunciando, pero no sobre otras sentencias, a menos que sea para ratificar precedentes. Preguntas. Diputada Castillo. Buenos días, señor Bolívar Reynoso Hinojosa, juez de primera instancia. Así es. ¿Cuáles actos son impugnables en la acción de amparo? ¿Y quién tiene calidad para interponer la acción de amparo? En nuestro ordenamiento jurídico, toda persona que se sienta vulnerada o afectada por un derecho fundamental establecido en la ley
o en la Constitución, la ley fundamental o la Constitución, tiene la atribución, tiene la facultad, se lo ordena la ley, se lo faculta para acudir ante el juez de primera instancia cuyo juez o funcionario tenga mayor afinidad con el derecho conculcado. En este caso, si es un derecho que guarda afinidad con la norma penal, entonces acudiría al juez de la Cámara Penal unipersonal, y si guarda afinidad con el derecho civil, al tribunal de primera instancia. Muchas gracias. No hay. Lo tienen. Magistrado, muchísimas gracias por su comparecencia. Gracias.
Invitamos a pasar a la sala a Fermín Reynoso. Fermina Reynoso. Licenciada Fermina Reynoso. Te voy a dar la... Encendido. Buenos días, licenciada Reynoso. Bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos para exposición libre. Y terminados los 5 minutos, si necesita un tiempo adicional para concluir su idea, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Terminados esos 7 minutos, entonces pasamos a la ronda de preguntas de un tiempo no mayor de 15 minutos. El tiempo comienza a correr, tiene usted la palabra. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y demás miembros que lo conforman, muy buenos días, señoras y señores. Las personas desde que nacemos tenemos algún objetivo en nuestra vida y tenemos cosas que son preeminentes. En mi caso yo en principio era el hogar y la familia, luego decidí estudiar Derecho. En 1993 me gradué de abogado en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Santo Domingo de Guzmán, en esta ciudad. De ahí duré unos cuantos años trabajando en el organismo público, en la Dirección General de Impuestos Internos. Recién graduada de abogado, trabajé como encargada de oposición de vehículos de motor. Luego de los 25 años de abogado que tengo al día de hoy, he dedicado 17 años a trabajar en las instituciones públicas del Estado dominicano. Al día de hoy tengo casi 10 años siendo abogada, representante de los derechos de las víctimas en los refugios o casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Me he convertido en una especie de la voz de la que no tienen voz. En cuanto a mi especialidad académica, tengo un posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2 maestrías, una en Derecho Constitucional de Castilla-La Mancha, Albacete, una en Derecho Tributario del Instituto de Capacitación Tributaria y un posgrado en Derecho Constitucional de Castilla-La Mancha, Albacete. Tengo varios cursos, entre las instituciones del Estado fui también alcaldesa de La Victoria, soy abogado, notario público y lo que me motivó a venir aquí más bien, la constitucionalidad es un sentimiento. Los dominicanos y dominicanas debemos llevar un estandarte de hacer respetar nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico. Yo antes era madre, ahora ya mis hijos son adultos y me puedo dedicar 100% a colaborar para seguir con la interpretación y el control constitucional que dicta la ley orgánica respecto a la Constitución y al Tribunal Constitucional. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Fermina, por favor, me gustaría que usted nos detallara en qué consiste, cuáles son los derechos regulados, agrupados en el bloque de constitucionalidad. Bueno, los derechos agrupados en el bloque de constitucionalidad son aquellos derechos que son inherentes a las violaciones de derechos fundamentales.
El bloque de constitucionalidad está dividido en dos, poder concentrado y poder difuso. El poder concentrado es el que tiene que ver con las violaciones de los derechos fundamentales, la constitucionalidad, la supremacía de la Constitución. Los difusos son los que son de corte, lo que lo dividió la ley en que son del Poder Judicial. Magistrado Rodríguez. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora Fermina Reynoso. Veo en su hoja de vida que tiene una dualidad, tanto en el ejercicio del derecho, pero en particular en el año 96 veo que figuró como alcalde de la Penitenciaria Nacional de la Victoria. Recientemente, la Procuraduría General de la República, con el apoyo del Poder Ejecutivo, lanzó el plan de humanización de nuestro sistema penitenciario, que tiene diversos componentes, y está llamado sobre todo a procurar humanizar el sistema penitenciario, pero a que cumpla nuestro sistema penitenciario con la Constitución de la República. ¿Dónde podría usted opinar al respecto, si no conoce el plan, que son los aspectos principales que contempla la Constitución de la República, que deben ser orientados hacia el debido respeto de los derechos humanos en nuestro sistema penitenciario? Bien. Cuando yo fui alcalde de La Victoria, fue un tiempo que uno llega a los lugares y uno proponérselo. Yo creo que el valor más apreciado que tiene un ser humano después de la vida es la dignidad humana. Las personas, independientemente de sus circunstancias y de las violaciones en las que incurran en cualquier momento, deben ser tratados con dignidad. Y con esa dignidad va acorde con la humanización en el trato de las personas que están recluidas en los diferentes centros carcelarios. Gracias. Gracias. Diputada Castillo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Fermina Reynoso. Buenos días, dama. Hemos visto en su exposición que usted tiene experiencia, vasta experiencia, en la administración de las víctimas, en relación con las víctimas de violencia de género, y que ha trabajado en las casas de acogida. En esa experiencia, ¿cuál ha sido su experiencia sobre la vulneración de los derechos de las víctimas de violencia de género? ¿Y qué usted le sugeriría al Estado Dominicano, compuesto por sus tres poderes, porque tenemos que hacer una inducción, diríamos que global, para tratar este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que usted, a partir de su experiencia, le puede recomendar al Estado Dominicano para tratar de que se garantice los derechos de las víctimas? Y también, en ese mismo sentido, con relación a las casas de acogida, que son muy pocas en el país, ¿cuál ha sido su experiencia y cómo cree usted que se puede fortalecer el trabajo desde la casa de acogida para preservar esos derechos? Bien. Muchísimas gracias, Tama. Nosotros en la casa de acogida, cuando en el 2009 yo entré por una casualidad de la vida, me llamaron para que iban a iniciar el reconocimiento de lo que eran los refugios, a dar cumplimiento a los acuerdos internacionales de la que somos parte en la Convención de los Derechos Humanos y de Belén do Pará para erradicar la violencia de género. A raíz de la ley 2497 establecía que había que tener unas casas de acogida o refugios donde se resguarden las víctimas de violencia de género que tuvieran peligro de muerte a raíz de que, siendo la violencia de género un delito tan difícil, que la víctima, cuando se decide a denunciar, a veces llega a la fiscalía y dice: yo voy a denunciar, pero él dice que si yo denuncio
me mata. Y luego pues le ofrecen lo que son los refugios o casas de acogida, y ahí es donde entra mi trabajo en colaboración con la Procuraduría General y las diferentes Fiscalías de Violencia, unidades de violencia de género que hay en todo el país. Yo me puse muy contenta a raíz de que en la Constitución del 26 de enero de 2010 se incluyó la perspectiva de género, específicamente en el artículo 42, ordinal segundo. Vi que el gobierno comenzó a asumir lo que es la política de erradicación de la violencia intrafamiliar y de género. La verdad es que es una pena que nosotros tengamos unas estadísticas tan altas de violencia, de feminicidio, y que se haya convertido en una pandemia la violencia de género. No solamente para nuestro país, sino para el mundo y Latinoamérica. Son estadísticas que dan mucha pena y que si en mí está colaborar para que se erradique, yo estoy dispuesta a hacer cuantas gestiones sean necesarias. Lo primero es que yo pienso, es mi parecer muy personal, que se empezó por el mal, por la enfermedad, y no por la prevención de la enfermedad. Empezamos a coartar y a reclamar las agresiones a los agresores, y no hemos educado a nuestros niños y a nuestras niñas en perspectiva de género y en prevención de violencia. No es tarde, porque siempre hay que tomar la primera iniciativa, y yo pienso que debemos comenzar por educar a nuestros niños y niñas en un lenguaje de paz, de armonía, de amor, de respeto, de que se respeten los derechos del varón y de la hembra, y que quitemos ese discurso de que los niños no lloran, de que el hacer oficio es cosa de mujeres. O sea, que reconozcamos que hay otros tiempos, que son otros tiempos, que debemos educar en una cultura de paz, que no solamente se lo debemos dejar a la Procuraduría ni al gobierno, debemos comenzar desde la casa, educando a los hijos, en las escuelas, los clubes, hacer campaña, que los padres y amigos de la escuela eduquen a sus hijos en su casa y le digan que se debe respetar el derecho de la niña, y que el niño a la niña le diga: usted debe respetar el derecho del niño. El principio es educar en prevención de violencia. ¿Tiene usted alguna agenda? ¿Usted desea ser juez del Tribunal Constitucional? ¿Tiene usted alguna agenda con visión de género en su desempeño? Bueno, yo tengo muchas cosas en mi cabeza porque hay personas que estamos como las hormigas y como la abeja, haciendo el trabajo en las instituciones donde nos mandan, hacemos el trabajo porque lo amamos y hacemos lo que amamos. Yo iniciaría una campaña, tengo en mi mente cosas que se pueden hacer, pero que desde el Tribunal Constitucional yo podría tener una voz diferente, podría ser escuchada, podría contar con la ayuda de las diferentes instituciones, tanto del Estado, organizaciones civiles, no gubernamentales, ONG, que se dedican a ese tipo de ayuda, a hacer programas de prevención de violencia, de sensibilización a las personas que trabajan la violencia. Esa es otra cosa. Hay personas que van a los departamentos de violencia de género y lo asumen como que es un castigo cuando van. Y ese tipo de personas, en vez de ayudar, daña. Nosotros necesitamos personas con sensibilidad en ese tipo de trabajo, que estén identificados con la violencia, con trabajar para erradicarla, para una cultura de paz. Muchas gracias.
Gracias. No más preguntas. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. magistrada. Muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Invitamos al salón a Elizabeth Rodríguez Díaz.